En este vídeo vamos a solucionar uno de los problemas más comunes que tienen la mayoría de personas, y es el pensar mucho o el analizar mucho. Seamos sinceros, las personas a veces estamos obsesionadas con nuestros pensamientos. Queremos dejar de sentirnos estancados en un mismo sitio, queremos dejar de pensar siempre lo mismo, porque sabemos que esos pensamientos obsesivos que tenemos todo el rato pensando lo mismo, analizando una y otra vez, nos mantienen estancados en un mismo sitio. Y si tú estás viendo este vídeo es porque quieres dejar ya de pensar tanto y empezar a ir hacia adelante, empezar a ver ese progreso en tu vida y dejar de estar al final acostumbrándote todo el rato, todos los días a pensar lo mismo o a analizar mucho las cosas. Porque seamos sinceros, las personas que piensan mucho o las personas que analizan mucho, no estoy hablando de filósofos, estamos hablando en este canal de personas que quieren ir hacia adelante, que quieren conquistar sus vidas. Pues esas personas, si piensan mucho o analizan mucho, realmente acabarán estando estancadas en un mismo sitio. ¿Por qué? Porque no estarán tomando acción, no estarán teniendo progreso, realmente se sentirán estancados, y esto lo vemos en el mundo del desarrollo personal actual. Las personas piensan mucho, qué bien, qué voy a hacer, qué puedo hacer, y luego realmente no hacen nada, están mucho tiempo en su cabeza, no toman acción, no son capaces de apretar el gatillo, se identifican mucho con sus pensamientos y con sus emociones, y esto les mantiene estancados en un mismo sitio. También vemos otro problema muy común, y es el tema de analizar mucho las cosas. De analizar mucho las cosas para tratar de alcanzar al final la perfección. La perfección igual a la parálisis. Tienes que dejar de intentar alcanzar la perfección, que a lo mejor eso es lo que estás intentando, o intenta alcanzar la perfección, pero ve hacia adelante, progresa, progresa. Como dice Dan Peña, si fuese por los ingenieros, los coches no saldrían de las fábricas porque siempre habría algo más que corregir, algo más que mejorar, etc. Si eres ingeniero te identificarás con esto, estoy convencido. Así que tratar de llegar y alcanzar la perfección antes de realmente lanzarte a la piscina igual a parálisis. Entonces, a lo mejor te sientes paralizado porque estás intentando tenerlo todo perfecto antes de empezar, o a lo mejor estás estancado en un mismo sitio porque no paras de pensar los mismos pensamientos limitantes una y otra vez. Y estás cansado o estás cansada de estar pensando siempre los mismos pensamientos y quieres dejar ir estos pensamientos, quieres dejar de pensar tanto para realmente avanzar y progresar como una flecha y no estar todo el rato en tu cabeza dando vueltas sin realmente progresar ni avanzar ni ir hacia adelante. La mayoría no, todos pensamos, todos tenemos pensamientos. El problema es que hay personas que no aprenden a lidiar con esos pensamientos, que no aprenden, por así decirlo, a manejar esos pensamientos, y esos pensamientos les están dominando. Porque al final tú creas tus resultados, creas tu realidad, si te das cuenta, empezando por los pensamientos. Todo lo que ves a tu alrededor empezó en la forma de un pensamiento. Entonces, los pensamientos son tremendamente poderosos y te pueden construir para ser la mejor versión de ti mismo o te pueden destruir para ser la peor versión de ti mismo. Y realmente es una realidad que los pensamientos de la mayoría de personas les mantienen estancados en un mismo sitio. El problema es que la mayoría de estos pensamientos pasan desapercibidos, de manera automática, con lo cual no eres capaz de identificarlos y mucho menos de cambiarlos. Pero para eso estamos en este vídeo, para dejar de pensar tanto, para dejar de analizar tanto las cosas, para dejar de estar tanto tiempo metidos en nuestra cabeza y realmente empezar a avanzar y a progresar. Lo que tienes que saber es que estos pensamientos no te están ocurriendo a ti. Tú no estás pensando eso. Realmente esto es un poco filosófico, pero si tratas de internalizarlo te darás cuenta de que esto es así, de que es una realidad. Estos pensamientos no te están ocurriendo a ti. El problema es que te identificas con ellos, nos identificamos con nuestros pensamientos, nos identificamos con nuestras emociones. Y si tus pensamientos son negativos y tus emociones son negativas y tú te identificas con esos pensamientos o con esas emociones, al final tu experiencia de la realidad va a ser negativa. Tienes que darte cuenta de que tus pensamientos vienen por parte de tu condicionamiento pasado, la información que has adquirido a lo largo de los años desde que tienes uso de razón, incluso antes. Al final se meten dentro de tu cabeza y tú a lo largo de los años vas pensando lo que has ido experimentando, lo que has ido concluyendo, lo que has ido captando, la información que has ido recibiendo, etc. Con lo cual ya vemos que los pensamientos no te están ocurriendo a ti, sino que vienen esos pensamientos debido a un cúmulo
de acontecimientos pasados, por parte de ese condicionamiento pasado que al final te hace pensar de una cierta manera. Y a lo mejor ahora tienes ciertos pensamientos negativos que te mantienen estancados en un mismo sitio. Y lo que te tienes que dar cuenta, como veremos a continuación, es que esos pensamientos realmente no te están ocurriendo a ti. Parece filosófico, pero realmente no lo es. No te están ocurriendo a ti esos pensamientos. Date cuenta de esto. Son parte de tu condicionamiento pasado. Tú ahora mismo puedes elegir ser quien quieras ser. Puedes identificarte con esos pensamientos o no identificarte con esos pensamientos, pero más tarde veremos cómo realizar esto realmente. La mayoría de personas están pensando todo el rato en el pasado, ¿por qué no hice esto? ¿O qué mal lo que hice? Etcétera, normalmente. O pensando en el futuro, normalmente en la forma de preocupaciones. Conseguiré esto, no sé si esto saldrá, no sé si esto, no sé. Si vives en el pasado, estarás creando en tu presente y con lo cual en tu futuro más de lo mismo. Y si vives en tu futuro preocupado, digamos, entonces realmente estarás pegándote un tiro en el pie porque ya estás anticipando un futuro negativo. Entonces, realmente tenemos que ser muy conscientes de lo que está pasando por nuestra cabeza y no aceptar todo lo que pasa por nuestra cabeza. Pensamos que somos tontos y ya lo aceptamos. Pues no, evidentemente no, porque los pensamientos son pensamientos. Y no sé qué vi, que tenemos alrededor de 70.000 pensamientos diarios. No sé cuál será el número y si eso acaso está bien o no. El caso es que tenemos muchísimos pensamientos diarios. Entonces, el problema es cuando tú aceptas o te identificas con esos pensamientos. Hay pensamientos con los que no te identificas, pero hay pensamientos con los que sí. Así que, para centrarnos, la mayoría piensan también en negativo, están estancados en un mismo sitio, están experimentando una realidad parecida siempre, porque al final piensan en negativo, piensan siempre lo mismo, piensan no solo en negativo, sino con limitaciones. Con limitaciones. Y ya sabes que para cambiar tienes que empezar a pensar diferente, tienes que empezar a pensar cómo lo haría tu versión 2.0, esa persona que ya estaría donde tú quieres estar. ¿Cómo pensaría esta persona? Empieza a aceptar esos nuevos pensamientos. Empieza a aceptar esos nuevos pensamientos de abundancia, esos nuevos pensamientos positivos, esos nuevos pensamientos de fe, esos nuevos pensamientos de convicción. No seas como la mayoría. No estés estancado en un mismo sitio porque tus pensamientos o tus emociones te están controlando. Y esta es la realidad para la mayoría de personas. Tratan de transformarse, tratan de ir hacia adelante, pero están todo el rato en su cabeza. No consiguen transformarse, no consiguen progresar, no consiguen tomar acción. Están siempre en el mismo sitio. Tanto sus pensamientos como, digamos, sus emociones les mantienen estancados en un mismo sitio. Tú quieres romper este ciclo, este estancamiento, con lo cual tendrás que empezar a pensar cómo lo haría tu versión 2.0, cómo pensaría tu nueva versión, qué emociones sentiría tu nueva versión. Entonces, hay dos errores muy comunes que cometen las personas, la mayoría de personas, y todos lo cometemos de vez en cuando, es normal, pero tienes que ser muy consciente, que luego lo veremos, para dejar de pensar tanto y realmente ser una máquina produciendo y yendo hacia adelante. Primer error, identificarte con tus pensamientos. Ya hemos dicho que tú realmente no eres tus pensamientos, que tus pensamientos vienen por parte de tu condicionamiento pasado y que si tú sigues involucrándote emocionalmente con tus pensamientos, seguirás confirmando que tú eres tus pensamientos. Con lo cual, esto nos lleva al siguiente punto. Tampoco trates de luchar o resistir tus pensamientos, porque lo que resistes persiste. Entonces, estos dos errores son los más comunes que yo he podido identificar, tanto en mi vida como en la propia vida de mis clientes. Primero, identificarse con esos pensamientos. Tienes pensamientos negativos, tienes pensamientos limitantes, pensamientos que vienen por parte de tu condicionamiento pasado. Y tú lo que haces es, o los aceptas, o tratas de luchar o resistir esos pensamientos, con lo cual vuelven una y otra vez y sigues estancado en el mismo sitio. Tú no eres tus pensamientos. Tú no eres tus pensamientos y tienes la elección, tienes la libertad de decisión, por así decirlo, de decidir, puedes elegir qué decides. Decides identificarte con esos pensamientos limitantes que tienes. Pienso que no voy a conseguir esto, entonces ya me creo que yo no voy a conseguir esto. Te identificas con esos pensamientos. O por el contrario, decides no identificarte con estos pensamientos. Puedes elegir lo que quieres pensar. Te van a venir pensamientos automáticos, te van a venir emociones automáticas y la mayoría de personas se dejan llevar cuando piensan esto o cuando sienten esas emociones, se involucran emocionalmente
con sus pensamientos, se vuelven adictos a sus pensamientos y están estancados en un mismo sitio porque no son capaces de romper ese ciclo. Así que si estás experimentando uno de estos problemas, estás identificándote con de estos errores, si estás identificándote con tus pensamientos, entonces estás asumiendo que tú eres tus pensamientos. Piensas que no vas a conseguir algo, tú eres esa persona entonces que no va a conseguir eso. Piensas que te puede salir mal algo, entonces tú aceptas que eres esa persona que le va a salir mal eso en particular, te identificas con tus pensamientos y con tus emociones. Y este es el error que cometen la mayoría de personas, son reactivas ante sus pensamientos, son reactivas ante sus emociones, en vez de ser proactivos ante sus pensamientos y ante sus emociones y elegir qué quieren pensar y elegir qué quieren sentir. Tampoco luches contra tus pensamientos ni contra tus emociones, porque lo que resistes persiste. Deja de luchar, deja de resistir. ¿Qué tienes que hacer por el contrario? Ahora nos vamos aquí. Primero, tú no eres tus pensamientos. No eres tus pensamientos. Puedes pensar cosas diferentes desde ahora mismo. Si estás involucrado con varios pensamientos limitantes y quieres salir de ese ciclo, toma la decisión de salir de ese ciclo. Toma la decisión de decir y de darte cuenta de que tú no eres tus pensamientos. Así que estos pensamientos tienen que dejar de controlarte. Lo primero que tienes que hacer, y este es un paso, por así decirlo, es una fórmula de 3 pasos que te va a permitir identificar esos pensamientos y simplemente dejarlos ir, para que no te sigan controlando, para que no te sigan dominando, para que no sigas estancado en el mismo sitio pensando siempre lo mismo. Primero, acuérdate, observa esos pensamientos. El primer paso es muy sencillo. Observa esos pensamientos. La mayoría de personas ni siquiera observan esos pensamientos. Piensan esas cosas limitantes y enseguida reaccionan ante ello porque asumen que lo están pensando ellos. Entonces, al ser reactivos ante ello, ya no están observándolo. Antes de reaccionar, antes de tratar de luchar, antes de resistir tus pensamientos o de aceptarlos, obsérvalos. Entrena tu músculo de verte en tercera persona, de verte desde una perspectiva de pájaro, como a mí me gusta decirlo. Tienes que observar estos pensamientos, ser más consciente de ellos, observar tus emociones, ser más consciente de tus emociones. Cuando observas desde un punto de vista neutro, ni positivo ni negativo, simplemente un punto de vista neutro, dándote cuenta de que esos pensamientos realmente a ti no te están surgiendo, ni esas emociones tampoco, es un poco filosófico, pero pillas el punto, sino más bien vienen por parte de tu condicionamiento pasado. Cuando las observas tus pensamientos y tus emociones, ya no te dominan. Siguiente punto, no luches ni resistas. Estás observando, no luches ese pensamiento, no resistas ese pensamiento, tampoco lo aceptes, tampoco asumas que esa es la realidad. Obsérvalo, déjalo estar. Acepta en cierto modo que ahí está, que viene por parte de tu condicionamiento pasado, y sin luchar y sin resistir, lo dejas ir, lo dejas ir. Así de simple. Y esto es un proceso, te vas a ir entrenando a hacer esto. Y poco a poco verás cómo dejas de pensar tanto las cosas y empiezas a moverte hacia adelante, tomando acción en todo momento con una concentración láser. Observa esos pensamientos, no te pueden afectar, porque no te están ocurriendo a ti, tú no eres tus pensamientos, puedes elegir lo que quieres pensar, deja de pensar lo mismo que te limita y obsérvalo. No luches, no resistas, porque una de las razones por las que sigues pensando todo el rato lo mismo es porque o bien te estás involucrando todo el rato emocionalmente con estos pensamientos, o porque los estás resistiendo, estás intentando, quita, no quiero sentir esto, no quiero pensar esto, y lo que resistes persiste. Con lo cual, observa, no luches, y neutralmente, por así decirlo, déjalo ir, siente cómo esos pensamientos no te dominan, la cantidad de pensamientos que tenemos en el día a día, deja de aceptar que todos te ocurren a ti, porque hay pensamientos que pasas por alto, que no asumes que te ocurren a ti, con lo cual no les haces caso, no les das importancia. Sin embargo, hay ciertas cosas que no paras de pensar, que no paras de analizar, y si quieres apretar el gatillo y empezar a ir hacia adelante de verdad, tienes que dejar de pensar tanto y apretar ese gatillo e ir hacia adelante.
Y aquí te he explicado una forma poderosísima de dejar de pensar tanto las cosas, y te lo dice alguien que ha analizado y que ha pensado muchísimo las cosas. Una persona, en este caso yo, que he estado muchísimo tiempo en mi cabeza analizando, pensando, pero sin tomar acción, sin progresar, estancado, creyéndome que era víctima de mis pensamientos, de mis emociones, sintiéndome estancado y frustrado porque no veía la manera de salir de esa adicción tanto a esos pensamientos como a esas emociones. Esta es la manera que yo descubrí que más me ha ayudado, porque yo trataba de luchar contra estos pensamientos o de resistirlos, quita, quita, y volvían y yo no puedo más ya, hasta que los observas y los dejas ir. Yo no soy así, yo no soy mis pensamientos. Y empecé a elegir qué quería pensar, tanto de mí como del mundo que me rodeaba. Pero tienes que dejar ir toda esa basura que tienes en la cabeza, que te limita, todos esos pensamientos, todas esas emociones, todas esas creencias limitantes que tienes, que te están manteniendo estancado en un mismo sitio. Tienes que dejarlas ir. Y esta es la mejor forma realmente de que ese subconsciente que tienes, que te mantiene estancado en un mismo sitio, realmente deje de controlarte y deje de dominarte. Dejándolo ir, no tratar de luchar, no tratar de resistir ni de pelear, sino más bien dejarlo, lo ves, lo observas y lo dejas ir. Y esto es más fácil decirlo que hacerlo, pero te vas, como todo, te vas condicionando a hacerlo. Y tienes que empezar. La primera vez a lo mejor dices, nah, no funciona. Y ya estás asumiendo que no funciona. Es que hay personas que están muy acostumbradas y muy arraigadas en sus patrones de conducta, de pensamientos, y no son capaces de cambiar. Deja ir todo este condicionamiento pasado, déjalo ir, el pasado no te define. Empieza desde ahora a decidir qué es lo que te va a definir y escoge cosas que te definan, que te hagan progresar. Y deja de pensar tanto. Y si haces esto, vas a dejar de pensar tanto. Así que déjamelo saber en los comentarios qué te ha parecido el vídeo de hoy, si te ha ayudado, si te ha hecho clic en la cabeza, qué has concluido de este vídeo, qué vas a poner en práctica, digamos. Dale a like al vídeo, compártelo con cualquier persona que creas que se vaya a beneficiar. Suscríbete, porque aquí queremos que saques tu potencial y que seas todo lo que puedas ser. Y sin más que decir, nos vemos en el próximo vídeo. Que vaya todo bien.